Hay momentos en que el tiempo se detiene entre dos latidos del corazón, cuando el silencio pesa más que todas las palabras que no se han dicho, y cuando el amor nace precisamente donde menos debería existir. Esta es la historia de dos almas que se encontraron en el lugar más imposible del mundo, entre las líneas enemigas de una guerra que parecía no tener fin. Si esa sensación de amor encontrado en medio del caos tocó algo profundo en tu corazón, acompáñame en esta historia que nos recordará que incluso en los momentos más oscuros, el alma humana puede elegir la luz. Dale me gusta si estas palabras resonaron en ti, y cuéntame en los comentarios qué ecos despierta en tu alma esa nostalgia de conexiones que trascienden todas las barreras. Klaus Hoffmann tenía 22 años y llevaba la inocencia pegada a la piel como el rocío de las mañanas bávaras donde había crecido. Sus ojos azules, que deberían haber endurecido después de 8 meses en el frente oriental, aún conservaban esa claridad de quien cree que el mundo puede ser un lugar mejor si solo encontráramos las palabras correctas para explicar nuestras diferencias. Su madre, Ingrid, le había tejido el suéter de lana que llevaba bajo el uniforme, y cada noche, antes de dormir en las trincheras heladas, Klaus tocaba los puntos irregulares donde sus dedos amorosos habían luchado contra la impaciencia para terminar algo que mantuviera caliente a su hijo. Era diciembre de 1942 y el invierno ruso caía sobre las posiciones alemanas como una maldición antigua que convertía cada respiración en cristales de hielo y cada pensamiento en una oración desesperada por sobrevivir hasta el amanecer. Klaus había llegado al frente como soldado raso, parte de la 6ª División que había marchado hacia Stalingrado con la confianza de quienes no conocían aún el sabor amargo de la derrota. Su compañero de trinchera era Friedrich Weber, un hombre de 35 años que había dejado en Múnich una esposa y 3 hijas pequeñas, cuyas fotografías miraba cada noche como si pudiera mantenerlas vivas solo con la intensidad de su añoranza. Friedrich tenía esa sabiduría melancólica de los hombres que han perdido demasiadas ilusiones, pero que aún conservan la bondad suficiente para proteger la inocencia de los más jóvenes. «Este no es lugar para muchachos como tú», le había dicho Friedrich la primera noche que compartieron la guardia, sus palabras formando nubes de vapor en el aire helado. «Pero ya que estás aquí, prométeme que no dejarás ni que esta guerra te quite lo que hay de hermoso en tu corazón». Del lado soviético, a menos de 200 metros de distancia, Katarina Volkov comandaba una sección de tiradores de élite con la precisión de quien había aprendido que la supervivencia depende de decisiones tomadas en fracciones de segundo. Tenía 28 años y había perdido a su esposo Dmitri en la batalla de Moscú, lo que había transformado su dolor en una determinación férrea que sus subordinados respetaban tanto como temían. Su cabello rubio ceniza lo llevaba siempre recogido en una trenza práctica que escondía bajo la gorra de oficial, pero por las noches, cuando creía que nadie la observaba, se lo soltaba y pasaba entre sus dedos los mechones que Dmitri solía acariciar mientras le susurraba poemas de Pushkin al oído. Sus ojos grises tenían esa profundidad de los lagos en invierno, hermosos pero peligrosos para quien no supiera navegar sus corrientes ocultas. Katarina había crecido en San Petersburgo, en una familia de músicos donde su padre dirigía la orquesta sinfónica y su madre enseñaba piano en el conservatorio. La música había sido su primer idioma, e incluso ahora, en medio del horror de la guerra, podía escuchar sinfonías completas en su mente mientras apuntaba su rifle hacia posiciones enemigas. Era su manera de mantener viva la parte de sí misma que la guerra no había logrado tocar aún.
Su asistente y confidente era Yulia Petrov, una mujer de 40 años que había perdido a 2 hijos en el sitio de Leningrado, pero que había elegido canalizar su dolor en cuidar de los soldados más jóvenes, como si fueran los hijos que el destino le había arrebatado. Yulia tenía esa intuición maternal que le permitía ver más allá de las apariencias, y había notado que algo en Katarina había comenzado a cambiar en los últimos días. «Comandante», le había dicho esa mañana mientras limpiaban sus armas junto al fuego que ardía en el refugio subterráneo, «hay algo diferente en usted. Sus ojos miran hacia las líneas enemigas como si buscaran algo específico». Katarina había desviado la mirada, pero Yulia había visto el rubor que coloreó sus mejillas como flores que brotan en tierra, que parecía demasiado fría para la vida. Todo había comenzado 3 días antes, durante uno de esos momentos extraños en que las hostilidades se suspenden no por órdenes superiores, sino por un agotamiento mutuo que trasciende las diferencias ideológicas. Una nevada intensa había reducido la visibilidad a pocos metros y ambos bandos parecían haber llegado a un acuerdo tácito de que era mejor conservar las municiones para cuando pudieran ver a qué le estaban disparando. Klaus había aprovechado esa pausa para aventurarse fuera de la trinchera en busca de leña para el fuego que mantenía vivos a su grupo. Se movía con la cautela de quien ha aprendido que cada paso en territorio en disputa podría ser el último, cuando escuchó algo que lo detuvo. En seco, alguien cantaba en ruso, una melodía tan hermosa que por un momento olvidó que estaba en medio de una guerra. La voz flotaba entre los copos de nieve como una bendición inesperada, una melodía que hablaba de amor y pérdida en un idioma que Klaus no entendía, pero cuya emoción trascendía todas las barreras lingüísticas. Sin pensarlo, comenzó a caminar hacia el origen de esa voz, siguiendo el sonido como un peregrino sigue una estrella en el desierto. La encontró sentada en las ruinas de lo que una vez fue una pequeña capilla ortodoxa, medio enterrada por los escombros de los bombardeos anteriores. Katarina cantaba con los ojos cerrados, su rifle apoyado contra una piedra caída, completamente vulnerable, pero extrañamente segura en esa burbuja de música que había creado alrededor de sí misma. Klaus se quedó inmóvil detrás de un árbol destruido, hipnotizado por la belleza de esa escena, una mujer que había elegido crear arte en medio de la destrucción, que había decidido que incluso en guerra, el alma humana necesita momentos de belleza para recordar por qué vale la pena seguir luchando por la vida. Cuando Katarina terminó su canción y abrió los ojos, sus miradas se encontraron a través de los copos de nieve que caían como lágrimas del cielo. Deberían haberse alcanzado sus armas, deberían haber gritado alertas a sus compañeros, deberían haber cumplido con su deber de soldados enemigos. En lugar de eso, permanecieron inmóviles, estudiándose mutuamente, como si fueran la primera persona del sexo opuesto que hubieran visto jamás. «Deutsche», murmuró Katarina en ruso, pero su voz no tenía el odio que Klaus esperaba escuchar. Había en ella algo parecido a la curiosidad, como si estuviera viendo un animal raro, pero no necesariamente peligroso. «Ruski», respondió Klaus en su alemán tartamudeante, levantando lentamente las manos para mostrar que no tenía intenciones hostiles. Había estudiado algo de ruso antes de la guerra, lo suficiente para comunicación básica, aunque nunca imaginó que lo usaría para algo más íntimo que interrogar prisioneros. Permanecieron así durante minutos que parecían horas. 2 enemigos que habían tropezado con una tregua no autorizada en las ruinas de un lugar sagrado. Finalmente, Katarina señaló hacia su rifle y después hacia él, negando con la cabeza en un gesto universal que significaba «no te haré daño». Klaus respondió del mismo modo, y por primera vez en meses ambos sonrieron simultáneamente. «¡Música!»,
dijo Klaus en ruso lentamente, señalando hacia donde ella había estado cantando. Hermosa. Los ojos de Katarina se iluminaron con una sorpresa que era casi infantil. ¿Entiendes música?, preguntó en un ruso lento y claro, como si hablara con alguien que está aprendiendo el idioma. Klaus asintió, y sin pensarlo completamente, comenzó a tararear una melodía que su madre le cantaba cuando era niño, una nana bávara que hablaba de montañas cubiertas de nieve y de hogares donde siempre hay fuego en la chimenea. Su voz era temblorosa al principio, insegura de si estaba cometiendo el error más grande de su vida, pero se fortaleció cuando vio que Katarina inclinaba la cabeza para escuchar mejor. Cuando terminó, ella aplaudió suavemente y el sonido de sus manos golpeándose fue como música también, como gotas de lluvia sobre hojas nuevas. «Hermoso», dijo en alemán, con un acento que hacía que la palabra sonara aún más dulce. Ese fue el primer encuentro secreto entre Klaus y Katarina, pero no sería el último. Durante los días que siguieron, ambos encontraron excusas para patrullar las áreas donde sus territorios se tocaban, siempre con la esperanza de otro encuentro fortuito que pudiera disfrazarse como coincidencia ante sus respectivos comandos. Friedrich había notado el cambio en Klaus inmediatamente. «Tienes esa mirada», le dijo una noche mientras compartían una lata de carne en conserva que sabía a cartón salado. «Es la misma mirada que tenía yo cuando conocí a mi Greta. ¿Hay alguna muchacha esperándote en casa de la que no me has hablado?» Klaus se puso rojo como una amapola y negó con la cabeza. Pero Friedrich era demasiado experimentado en cuestiones del corazón para ser engañado fácilmente. «Sea quien sea», murmuró, «espero que valga la pena el riesgo que estás corriendo. El amor en tiempos de guerra es como flores que crecen en cementerios, hermoso pero peligroso». Del lado soviético, Julia había llegado a conclusiones similares sobre el comportamiento de Katarina. «Comandante», le dijo una tarde mientras organizaban las raciones, «la he visto mirar hacia el sector oeste con una frecuencia que no tiene que ver con táctica militar. Si hay algo que debo saber para proteger a nuestros hombres...» «No hay nada que ponga en peligro la operación», respondió Katarina rápidamente. Pero Julia vio cómo sus dedos jugaron nerviosamente con la cadena donde llevaba su alianza matrimonial. «Es solo... a veces uno necesita recordar que del otro lado también hay seres humanos, no solo enemigos». Su segundo encuentro real sucedió durante una ventisca tan intensa que ambos bandos habían suspendido todas las operaciones excepto las absolutamente necesarias para la supervivencia. Klaus había salido a revisar las líneas de comunicación cuando una ráfaga de viento lo derribó y lo desorientó completamente. Cuando logró ponerse en pie, no sabía si estaba caminando hacia sus líneas o hacia las enemigas. Fue Katarina quien lo encontró, perdido y medio congelado, tropezando entre los árboles como un fantasma cubierto de nieve. Podría haberlo capturado, podría haber disparado, podría haber gritado para alertar a sus compañeros. En lugar de eso, lo tomó del brazo y lo guió hasta el refugio de una cabaña abandonada, donde había encendido un pequeño fuego para calentarse durante su propia patrulla. «Frío», dijo ella en alemán, señalando hacia él y después hacia el fuego. Klaus asintió, temblando tanto por el clima como por la surrealidad de la situación. Estaba solo, en territorio enemigo, con una mujer que podría matarlo con sus propias manos, y sin embargo se sentía más seguro que en muchas noches recientes en su propia trinchera. Katarina le ofreció té caliente de una termo que llevaba consigo, y el líquido ardiente fue como vida líquida fluyendo por sus venas entumecidas. «Spasibo», murmuró Klaus. «Gracias». «Posaluista»,
respondió ella. «De nada». Se sentaron en silencio durante largo rato, el fuego crepitando entre ellos como un traductor benevolente que convertía sus pensamientos en algo que ambos podían entender sin palabras. Finalmente, Klaus señaló hacia sí mismo y dijo, «Klaus». Después señaló hacia ella con una expresión interrogante. «Catarina», respondió ella, y cuando pronunció su propio nombre, Klaus sintió que algo se asentaba en su pecho, como si hubiera estado buscando esa palabra específica toda su vida sin saberlo. «Catarina», repitió él, saboreando cada sílaba como si fuera miel tibia. Ella sonrió y esa sonrisa fue como ver el primer amanecer después de semanas de lluvia. Durante las siguientes horas, mientras la ventisca rugía afuera como una bestia furiosa, Klaus y Catarina desarrollaron un lenguaje híbrido hecho de palabras sueltas en ruso y alemán, gestos universales, y esa comprensión silenciosa que a veces surge entre dos personas que reconocen algo familiar en el alma del otro. Klaus le habló de Baviera, de las montañas que se alzaban como catedrales hacia el cielo, de su madre que horneaba strudel los domingos y que creía que todos los problemas del mundo se podían resolver con una buena comida y conversación honesta. Le contó sobre su trabajo antes de la guerra, ayudando a su padre en la carpintería, creando con sus manos cosas hermosas que durarían generaciones. Catarina le habló de San Petersburgo, de las noches blancas de verano cuando el sol nunca se ponía completamente y la ciudad entera parecía flotar en un sueño dorado. Le contó sobre Dmitri, sobre cómo se habían conocido en un concierto donde ella tocaba el violín y él dirigía el coro, sobre los planes que habían hecho para una familia que la guerra había interrumpido antes de que pudiera comenzar. Cuando la ventisca finalmente amainó, ambos sabían que tenían que regresar a sus respectivos mundos, pero también sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente soldados enemigos, ahora eran Klaus y Catarina, dos personas que habían compartido calor y historias en una noche que podría haber sido su última. «¿Te veré otra vez?», preguntó Klaus en su ruso imperfecto, tomando la mano enguantada de Catarina entre las suyas. «Si Dios quiere», respondió ella en alemán, apretando sus dedos con una ternura que contradecía todo lo que se suponía que debían sentir el uno por el otro. Los días que siguieron fueron como vivir dos vidas simultáneas. Durante el día, Klaus cumplía con sus deberes militares, limpiaba su rifle, montaba guardia, escribía cartas censuradas a su familia donde no podía mencionar nada real de lo que estaba viviendo. Pero por las noches, sus pensamientos volaban hacia la mujer de ojos grises que cantaba en idioma enemigo, pero cuya música hablaba el mismo idioma universal que su corazón. Catarina vivía una dualidad similar. Comandaba a sus hombres con la eficiencia que se esperaba de ella, planificaba operaciones, estudiaba mapas tácticos, cumplía con los reportes que exigía el mando superior. Pero cuando se quedaba sola, sus dedos trazaban inconscientemente melodías en el aire y se descubría cantando las nanas bávaras que Klaus le había tarareado, aunque no entendiera las palabras. Su tercer encuentro llegó de una manera que ninguno de los dos había planeado, pero que el destino pareció orquestar con la precisión de un director de sinfonía. Durante una operación de reconocimiento nocturno, Klaus se había aventurado más lejos de lo autorizado, siguiendo un instinto que no podía explicar, pero que lo empujaba hacia el sector donde sabía que Catarina patrullaba. El aire nocturno olía a nieve fresca y a esa quietud particular que precede a los momentos que cambian el curso de una vida. La encontró herida. Había pisado una mina enterrada cerca de las ruinas de lo que una vez fue una escuela, y aunque la explosión había sido pequeña, la metralla le había
desgarrado la pierna izquierda. Estaba sentada contra una pared derruida, presionando una venda improvisada contra la herida, sus dientes apretados para no hacer ruido que pudiera alertar a patrullas enemigas cercanas. Klaus sintió que el mundo se detenía cuando la vio, no como soldado enemigo viendo a otro soldado herido, sino como un hombre viendo sufrir a la mujer que había comenzado a amar sin permiso de su mente racional. Sin pensarlo, corrió hacia ella, olvidando completamente las precauciones tácticas que meses de entrenamiento habían grabado en sus instintos. «Catarina», susurró, arrodillándose junto a ella con manos que temblaban más por el miedo de perderla que por el frío. «¿Qué pasó? ¿Cuán grave es?» Los ojos de Catarina se llenaron de lágrimas que no eran solo por el dolor físico. Ver a Klaus aparecer como un ángel guardián en su momento de mayor vulnerabilidad fue como recibir una respuesta a oraciones que no sabía que había estado haciendo. «Mina», murmuró en alemán, señalando hacia el cráter humeante. «Estúpida. No miré bien». Klaus examinó la herida con la delicadeza de quien ha visto demasiados compañeros heridos, pero también con la ternura de quien toca a alguien amado por primera vez. No era mortal, pero necesitaba atención médica pronto. «Tengo que llevarte a un lugar seguro», dijo. «Algún lugar donde pueda limpiar esto correctamente». Catarina negó con la cabeza débilmente. «No puedo ir a tu lado, no puedes ir al mío. Si nos ven, entonces iremos a ningún lado», respondió Klaus con una determinación que lo sorprendió a él mismo. «Conozco un lugar». La cargó en brazos, sintiendo por primera vez el peso real de su cuerpo, la calidez que irradiaba incluso a través de las capas de ropa de invierno. Catarina se aferró a él, su cabeza apoyada contra su pecho, escuchando el latido acelerado de su corazón como si fuera una canción de cuna que la tranquilizaba a pesar del dolor. El lugar que Klaus conocía era una bodega abandonada, medio enterrada bajo los escombros de una granja que había sido bombardeada semanas atrás. Había descubierto el refugio durante una patrulla anterior y había guardado el secreto como un tesoro personal. Era seco, relativamente cálido y lo suficientemente oculto para que pudieran pasar horas allí sin ser descubiertos. Encendió una vela que había escondido allí junto con algunas provisiones de emergencia, y la luz dorada transformó el refugio improvisado en algo que parecía sacado de un cuento de hadas. Klaus limpió la herida de Catarina con agua de su cantimplora y vendas del botiquín de primeros auxilios, sus movimientos suaves pero seguros. «¿Dónde aprendiste esto?», preguntó Catarina, observando cómo él trabajaba con la concentración de un cirujano. «Mi madre era enfermera antes de casarse», respondió Klaus. «Me enseñó lo básico. Decía que todo hombre debería saber cuidar a quienes ama». Se detuvo, consciente de lo que había dicho, del verbo que había usado sin pensarlo. Catarina puso su mano sobre la de él, deteniéndolo en medio de anudar la venda. «Amar», repitió en voz baja, saboreando la palabra como si fuera la primera vez que la escuchaba. «¿Es eso lo que esto es?». Klaus levantó la vista y la miró directamente a los ojos, esos ojos grises que habían comenzado a aparecer en sus sueños. «No sé cómo llamarlo de otra manera», murmuró. «Sé que es imposible, sé que está mal según todo lo que nos han enseñado, pero cuando te vi herida, sentí como si el mundo fuera a terminarse». Catarina cerró los ojos por un momento, luchando contra lágrimas que tenían más que ver con la belleza del momento que con el dolor de la pierna. «Dmitri», susurró, «mi esposo muerto. Me dijo una vez que el amor verdadero es como el agua, siempre encuentra una manera de fluir, sin importar cuántos obstáculos pongas en su camino». «¿Qué diría él de esto?», preguntó Klaus suavemente, sin soltarle la mano. «Creo», dijo Catarina después de una pausa larga,
que me diría que la vida es demasiado corta y demasiado frágil para desperdiciar cualquier oportunidad de sentir algo hermoso. Abrió los ojos y lo miró con una intensidad que lo atravesó como una flecha al corazón. Y esto es hermoso. Klaus, imposible, peligroso, probablemente condenado al fracaso, pero hermoso. Esa noche permanecieron despiertos hasta el amanecer, hablando en susurros que se mezclaban como hilos en un tapiz. Klaus le contó secretos que nunca había compartido con nadie. Su miedo de morir sin haber vivido realmente, su sueño de ser compositor, las cartas de amor que había escrito en su mente pero nunca a una destinataria real. Katarina le habló de la música que veía en colores, de cómo había conocido a Dmitri en un ensayo donde él dirigía y ella tocaba el solo de violín más difícil de su vida. ¿Sabes lo que es extraño?, murmuró Katarina, mientras Klaus acariciaba suavemente su cabello suelto. Nunca le conté a Dmitri sobre la música en colores. Pensé que sonaría tonto. ¿De qué color es mi voz cuando hablo?, preguntó Klaus, fascinado por esa revelación íntima. Katarina sonrió con esa sonrisa que era solo para él. Azul claro, dijo, como el cielo de primavera después de que pasa la última tormenta de invierno. Cuando llegó la hora de separarse, ambos sabían que algo irrevocable había sucedido entre ellos. Ya no era solo atracción o curiosidad, era amor real, complicado, imposible, pero tan verdadero como el dolor de la herida que Klaus había vendado con tanto cuidado. ¿Cuándo te veré otra vez?, preguntó Klaus, ayudándola a ponerse en pie para regresar a su sector. Cuando las estrellas se alineen para nosotros, respondió Katarina, cuando el universo decida que merecemos otro milagro. El primer plot twist llegó 3 días después, de una manera que ninguno de ellos había anticipado. Friedrich Weber, el compañero de trinchera de Klaus, había desarrollado la costumbre de seguirlo discretamente durante sus patrullas nocturnas, no por desconfianza, sino por el instinto protector de un hombre mayor que había visto demasiados jóvenes hacer estupideces por amor. Esa noche, Friedrich presenció el encuentro entre Klaus y Katarina cerca del refugio donde ella había sido curada. Los vio abrazarse como amantes que se reencuentran después de una eternidad. La vio besar sus mejillas con una ternura que trascendía todas las barreras ideológicas. Cuando Klaus regresó a la trinchera esa madrugada, Friedrich lo estaba esperando con una expresión que mezclaba comprensión, preocupación y algo parecido al orgullo paternal. «Así que es una mujer rusa», dijo Friedrich sin preámbulos, «y por la forma en que la miras, no es solo cualquier mujer rusa». Klaus sintió que la sangre se le helaba en las venas. Ser descubierto podía significar no solo su muerte, sino también la de Katarina. «Friedrich, yo...» «Tranquilo, muchacho». Friedrich levantó la mano para detener sus explicaciones desesperadas. «No he sobrevivido a 2 guerras siendo un delator, pero necesitas saber que lo que estás haciendo es peligroso más allá de cualquier límite racional». Klaus se dejó caer en su jergón, sintiendo el peso de meses de secreto y tensión. «No puedo evitarlo», murmuró. «Intenté mantenerme alejado. Intenté recordar que somos enemigos, pero el corazón no entiende de fronteras políticas», terminó Friedrich, con esa sabiduría melancólica que venía de haber amado profundamente a su propia esposa durante 15 años. «Lo entiendo mejor de lo que crees, Klaus. La pregunta es, ¿qué planeas hacer al respecto?». Esa conversación plantó la semilla de una idea que había estado germinando inconscientemente en la mente de Klaus durante semanas. ¿Y si hubiera una manera de hacer que esto funcionara? ¿Y si el amor que había encontrado con Katarina pudiera ser algo más que encuentros secretos robados a la guerra? Del lado soviético, una revelación similar estaba teniendo lugar.
Yulia Petrov había sido enfermera antes de la guerra y había reconocido inmediatamente los síntomas en Katarina. Las miradas distantes, el cuidado extra en su apariencia personal, la forma en que susurraba melodías alemanas que no tenía forma de conocer. «Comandante», dijo Yulia esa mañana mientras preparaban el desayuno con las raciones escasas que tenían. «Hay algo que necesitamos discutir». Katarina levantó la vista de la carta que estaba escribiendo. Una carta dirigida a una dirección inexistente, llena de palabras que solo Klaus podría entender. ¿Qué clase de algo? El tipo de algo que hace que una mujer inteligente cometa actos que podrían ser interpretados como traición por los tribunales militares, respondió Yulia gentilmente. El tipo de algo que tiene que ver con un soldado alemán que aparentemente conoce canciones de cuna rusas. Katarina sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «Yulia, no sé de qué». «Por favor, comandante, no me insulte tratando de negarlo», interrumpió Yulia suavemente. «La he escuchado cantar en alemán, la he visto regresar de patrullas con vendas, faltantes de su botiquín de primeros auxilios, y anoche, cuando gritó en sueños, no gritó el nombre de Dmitri». El silencio que siguió fue tan pesado que ambas mujeres sintieron que podrían ahogarse en él. Finalmente, Katarina dejó caer la pluma y enterró su rostro entre sus manos. «¿Tan obvio es? Solo para alguien que la conoce tan bien como yo», respondió Yulia, sentándose junto a ella con esa gentileza maternal que había consolado a docenas de soldados heridos. «La pregunta no es si estoy en lo correcto, sino qué vamos a hacer al respecto». Y entonces llegó el segundo plot twist, el que cambiaría todo. Yulia Petrov no era simplemente una soldado que había perdido a sus hijos en el sitio de Leningrado. Era un agente especial del NKVD, la policía secreta soviética, asignada para monitorear la moral y la lealtad entre las tropas del frente. Su trabajo era identificar exactamente el tipo de comportamiento que Katarina estaba exhibiendo. Pero durante los meses que había pasado cuidando de soldados heridos y consolando a madres que habían perdido hijos, algo en Yulia había comenzado a cambiar. Había visto demasiado sufrimiento genuino. Había sido testigo de demasiadas demostraciones de humanidad básica para seguir creyendo ciegamente en la maquinaria política que la había entrenado. «Katarina», dijo Yulia después de una pausa que pareció durar una eternidad, «voy a contarte algo que podría costarnos la vida a ambas si alguien más se entera». Le contó sobre su verdadera identidad, sobre las órdenes que había recibido de reportar cualquier signo de fraternización con el enemigo, sobre el archivo que había estado compilando sobre comportamientos sospechosos en su unidad. Pero también le contó sobre la carta que había recibido la semana anterior, informándole que su hijo menor, a quien creía muerto en Leningrado, había sido encontrado vivo en un orfanato de Moscú. «Mi Pavel está vivo», murmuró Yulia con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y la razón por la que lo encontraron fue porque una enfermera alemana, una prisionera de guerra, reconoció su apellido en una lista y se arriesgó a pasar información a la Cruz Roja. Una enemiga salvó a mi hijo cuando yo ni siquiera sabía que necesitaba ser salvado. Katarina escuchó esta revelación sintiendo que el universo se reorganizaba alrededor de ella. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo», respondió Yulia con voz firme, «que tal vez el amor que has encontrado no es traición. Tal vez es exactamente lo que este mundo enloquecido necesita para recordar que somos humanos antes de ser soldados». Esa misma noche, ambas mujeres desarrollaron un plan que era tan audaz como desesperado. Yulia usaría sus conexiones en el NKVD para obtener información sobre movimientos de tropas y planificación de operaciones. Katarina usaría esa información no para atacar posiciones alemanas, sino para algo completamente diferente,
para organizar encuentros accidentales entre pequeños grupos de soldados de ambos bandos, encuentros que podrían convertirse en treguas locales no autorizadas. La idea era sembrar pequeños oasis de humanidad en el desierto de la guerra, momentos donde soldados enemigos podrían verse unos a otros como personas en lugar de objetivos. Y en el centro de todo esto estaría el amor entre Klaus y Katarina, como una piedra arrojada a un estanque, creando ondas que se extenderían mucho más allá de su origen. Friedrich, por su parte, había llegado a una decisión similar. Había visto demasiados jóvenes morir por causas que parecían cada vez más abstractas. Había escrito demasiadas cartas a madres que nunca volverían a abrazar a sus hijos. Si Klaus había encontrado algo hermoso en medio de todo este horror, entonces Friedrich haría todo lo posible para protegerlo. ¿Sabes qué es lo irónico de todo esto?, le dijo Friedrich a Klaus, mientras limpiaban sus rifles bajo la luz débil de una vela. He matado más rusos en estos últimos meses de los que puedo contar. Pero si esa mujer tuya necesitara mi ayuda, creo que la ayudaría sin dudarlo. ¿Por qué?, preguntó Klaus, genuinamente curioso sobre la transformación que había visto en su amigo mayor. Porque, respondió Friedrich, mirando la fotografía de su esposa e hijas que llevaba siempre en el bolsillo del pecho. Al final del día, todos estamos luchando por el mismo derecho básico, el derecho a amar y ser amados. Si ella te hace feliz, si te hace recordar que hay belleza en este mundo por la cual vale la pena luchar, entonces es mi aliada, sin importar qué uniforme use. El cuarto encuentro entre Klaus y Katarina fue diferente a todos los anteriores. Esta vez no fue casual ni accidental. Friedrich y Julia habían trabajado juntos, usando las radios de campaña para establecer un código simple que les permitía coordinar los movimientos de patrulla de sus respectivas unidades. Se encontraron en una casa abandonada que una vez había albergado a una familia de granjeros, ahora convertida en un refugio lleno de recuerdos de vida doméstica. Fotografías familiares aún colgando en las paredes, juguetes de niños esparcidos por el suelo, una mesa puesta como si sus ocupantes hubieran salido solo por un momento y fueran a regresar pronto. Pero esta vez no estuvieron solos. Friedrich y Julia los acompañaron, dos personas de mediana edad que habían decidido apostar por el amor por encima del odio, por la humanidad por encima de la ideología. Así que tú eres la mujer que ha convertido a nuestro Klaus en... Y poeta, dijo Friedrich en su ruso limitado pero funcional, extendiendo la mano hacia Katarina con una sonrisa que transformó completamente su rostro marcado por la guerra. Y tú eres el hombre que lo ha mantenido vivo para que pudiera encontrarme, respondió Katarina en alemán, aceptando su mano con la gracia de una princesa recibiendo a un embajador. Julia observó este intercambio con ojos brillantes. ¿Saben lo que estamos haciendo aquí?, preguntó. Estamos cometiendo traición de la manera más hermosa posible. Esa noche, los 4 conspiradores desarrollaron un plan que era parte estrategia militar y parte acto de fe en la naturaleza humana. Durante las próximas semanas, organizarían una serie de coincidencias que permitirían que pequeños grupos de soldados de ambos bandos se encontraran en circunstancias que favorecieran la conversación por encima del conflicto. Empezarían con intercambios de prisioneros heridos, donde la necesidad médica superaría las consideraciones políticas. Continuarían con entregas accidentales de suministros médicos en áreas neutrales donde ambos bandos pudieran acceder a ellos. Gradualmente, crearían una red de soldados de ambos lados que hubieran visto la humanidad en sus supuestos enemigos. No estamos tratando de terminar la guerra, explicó Katarina mientras dibujaba mapas improvisados en la tierra del suelo.
Eso está más allá de nuestro poder, pero tal vez podemos crear pequeñas islas de paz, lugares donde la guerra se detiene porque las personas involucradas han elegido detenerse. Como un virus, añadió Friedrich pensativamente, pero un virus de esperanza en lugar de odio. Klaus tomó la mano de Katarina mientras escuchaba estos planes que sonaban imposibles, pero que de alguna manera también sonaban como la cosa más lógica del mundo. ¿Y nosotros?, preguntó. ¿Qué pasará con nosotros cuando todo esto termine? Katarina lo miró con esos ojos grises que ahora conocía mejor que los suyos propios. No sé, admitió. Tal vez la guerra nos separe para siempre. Tal vez uno de nosotros no sobreviva para ver el final, pero creo que lo que hemos encontrado aquí, en esta casa llena de fantasmas y familia, es más real que cualquier frontera que los políticos hayan dibujado en los mapas. Los días que siguieron fueron como vivir dentro de una sinfonía compuesta por susurros y miradas furtivas. El plan que habían trazado en esa casa llena de recuerdos familiares comenzó a tomar forma con la delicadeza de flores que brotan en tierra aparentemente estéril. Friedrich y Julia se convirtieron en los arquitectos invisibles de encuentros que parecían coincidencias del destino, pero que en realidad eran coreografiados con la precisión de directores de orquesta dirigiendo la pieza más importante de sus vidas. El primer accidente sucedió durante un intercambio de prisioneros heridos cerca del río que separaba ambas posiciones. Klaus había sido asignado como escolta, mientras que Katarina supervisaba la operación desde el lado soviético. Cuando se encontraron en el punto medio del puente destruido, sus manos se rozaron al transferir las camillas, y ese contacto fue como una descarga eléctrica que recordó a ambos por qué valía la pena arriesgar todo. Pero no estuvieron solos en notar esa conexión. Entre los soldados que presenciaron el intercambio estaba Mikhail Kozlov, un sargento soviético de 32 años que había perdido a su hermano menor en los primeros días de la guerra. Mikhail tenía esos ojos que habían visto demasiado para su edad, pero que aún conservaban la capacidad de reconocer algo hermoso cuando lo veían. «Comandante», le dijo a Katarina esa noche, mientras limpiaban sus armas junto al fuego. «Ese soldado alemán, ¿lo conoce de algo?» Katarina sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la voz serena. «¿Por qué preguntas?» «Porque la forma en que la miró», respondió Mikhail pensativamente. No era la forma en que un enemigo mira a otro enemigo, era la forma en que mi hermano miraba a la muchacha del pueblo cuando pensaba que nadie se daba cuenta. Del lado alemán, una observación similar estaba teniendo lugar. Otto Schneider, un soldado de 25 años que había sido maestro antes de la guerra, había notado el cambio sutil en Klaus durante las últimas semanas. «Hay algo diferente en ti», le dijo mientras compartían su ración de cena. «Cantas melodías que no conozco, sonríes cuando crees que nadie te ve, y tus cartas a casa han cambiado de tono». Klaus casi se atraganta con el pan duro que estaba masticando. «¿Mis cartas? Las leo antes de enviarlas. Es mi trabajo como censor de unidad», explicó Otto con una sonrisa que quitaba el aguijón a sus palabras. «Antes escribías sobre el clima, la comida, cuándo esperabas volver a casa. Ahora escribes sobre la belleza que puede encontrarse en los lugares más inesperados, sobre cómo el amor trasciende las barreras que construimos. Son cartas de un hombre que ha descubierto algo que no sabía que estaba buscando». Esa noche Klaus se dio cuenta de que su secreto estaba creciendo más allá de lo que podía controlar. Pero, en lugar de pánico, sintió algo parecido al alivio. Había estado cargando solo con el peso de este amor imposible durante demasiado tiempo. El segundo encuentro planificado fue aún más audaz. Julia
había logrado obtener información sobre un convoy de suministros médicos alemán que pasaría por un sector relativamente tranquilo. Al mismo tiempo, Friedrich había descubierto que varios de sus hombres necesitaban atención médica que superaba las capacidades de su puesto de primeros auxilios improvisado. La coincidencia fue que ambos grupos se encontraran en las ruinas de un hospital abandonado, donde la necesidad humana básica de curar heridas superó todas las consideraciones políticas. Klaus se encontró trabajando junto a soldados soviéticos para limpiar heridas infectadas, mientras Katarina traducía entre los médicos alemanes y los pacientes rusos. Fue durante esa jornada improvisada de cooperación médica que sucedió algo que ninguno de ellos había anticipado. Mikhail Kozlov, el sargento que había observado la conexión entre Klaus y Katarina, se acercó a Klaus mientras éste vendaba la mano herida de un soldado soviético. «Tu ruso es muy bueno para ser solo entrenamiento militar», comentó Mikhail en alemán funcional que había aprendido de prisioneros durante meses anteriores. Klaus levantó la vista, sintiendo que caminaría por una cuerda floja. «He tenido práctica extra». Mikhail sonrió de una manera que era completamente sin malicia. «Sí, me imagino. Nuestra comandante también ha estado practicando su alemán últimamente. Es curioso cómo las necesidades del servicio a veces crean oportunidades de aprendizaje inesperadas». En ese momento, Klaus se dio cuenta de que Mikhail sabía, no solo sospechaba, sabía, y no solo no iba a reportarlo, sino que estaba ofreciendo su ayuda de la manera más sutil posible. «¿Por qué?», preguntó Klaus directamente, dejando caer las pretensiones. «¿Por qué no me denuncias?». Mikhail terminó de suturar la herida en la que estaba trabajando antes de responder. «Porque», dijo finalmente, «mi hermano murió odiando a personas que nunca había conocido. Cuando lo vi morir, me prometí que trataría de entender antes de odiar. Y lo que entiendo ahora es que tú y nuestra comandante han encontrado algo hermoso en medio de toda esta locura. Eso no me parece algo que deba ser destruido». Esa revelación marcó un punto de inflexión en toda la operación. Mikhail no solo se convirtió en otro conspirador, sino que trajo consigo a otros soldados que habían llegado a conclusiones similares sobre la futilidad del odio perpetuo. Otto, el exmaestro alemán, se había unido al grupo después de presenciar un intercambio médico donde soldados enemigos trabajaron juntos para salvar la vida de un niño civil herido. Durante las siguientes semanas, lo que había comenzado como el secreto de dos amantes se convirtió en una red clandestina de soldados de ambos bandos que habían decidido que la humanidad era más importante que la ideología. Organizaban intercambios de cartas entre familias separadas por las líneas enemigas, compartían suministros médicos cuando uno u otro bando se quedaba sin provisiones, e incluso establecieron un sistema rudimentario para advertir sobre ataques inminentes para minimizar las bajas civiles. Pero el tercer plot twist llegó de una dirección que nadie había anticipado. El coronel Heinrich Müller, oficial superior de Klaus, no era el nazi ideológicamente comprometido que todos creían. Durante años había estado operando como agente doble para la resistencia alemana, pasando información militar a grupos que trabajaban para sabotear las operaciones más brutales del régimen. Había estado observando las actividades de Klaus con creciente interés, no para arrestarlo, sino porque reconocía los signos de alguien más que había elegido la humanidad por encima de la obediencia ciega. Una noche, Müller apareció inesperadamente en la posición de Klaus, llevando consigo órdenes que cambiaron todo. «Soldado Hoffmann», dijo con la formalidad requerida, pero sus ojos transmitían un mensaje completamente diferente. «Has sido seleccionado para una misión especial.
reportarás directamente a mí y solo a mí sobre todas las actividades en esta sección. Klaus sintió que el mundo se desmoronaba. Había sido descubierto al más alto nivel y no había forma de proteger a Katarina o a cualquiera de los otros involucrados en su red creciente. Pero Müller continuó: tu misión será establecer contactos con elementos soviéticos dispuestos a cooperar en operaciones humanitarias. Hay fuerzas en ambos lados de este conflicto que están trabajando para minimizar el sufrimiento civil. Tu trabajo será servir como enlace. Klaus parpadeó, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando. Señor, has estado haciendo exactamente lo que necesitaba que hicieras, explicó Müller con una sonrisa que transformó completamente su rostro severo. Solo que no sabías que estabas siguiendo órdenes. La mujer soviética con quien has estado en contacto, la comandante Volkov, hemos estado monitoreando sus actividades también. Resulta que hay personas en Moscú muy interesadas en establecer canales de comunicación no oficiales. El mundo de Klaus se reorganizó completamente. Lo que había creído que era una traición desesperada y secreta resultó ser parte de una operación mucho más grande, una red de personas en ambos lados del conflicto que estaban trabajando para sembrar las semillas de una paz eventual. ¿Y Katarina?, preguntó, usando su nombre real por primera vez frente a un superior. La comandante Volkov recibirá órdenes similares de sus superiores, respondió Müller. Su relación personal será una cobertura conveniente para actividades que de otra manera serían difíciles de explicar. Esa noche Klaus se reunió con Katarina en su refugio habitual con noticias que cambiaron todo entre ellos. Ya no eran solo dos amantes robando momentos al destino. Ahora eran oficialmente parte de algo más grande, algo que tenía el potencial de impactar el curso de la guerra misma. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó Katarina, después de escuchar la explicación de Klaus. Personalmente, quiero decir. Klaus tomó sus manos entre las suyas, sintiendo el peso de todas las posibilidades que se abrían ante ellos. Significa que ya no tenemos que escondernos tanto. Significa que lo que hemos construido aquí tiene apoyo oficial, aunque sea secreto. Pero también significa que las expectativas han cambiado. Ya no se trata solo de nosotros. Katarina asintió, pero había algo en sus ojos que Klaus no pudo interpretar completamente. Klaus, dijo lentamente, hay algo que necesito decirte, algo que he estado guardando porque no sabía cómo explicarlo. El corazón de Klaus se aceleró. Habían compartido tantos secretos durante estos meses que no podía imaginar qué podría haber quedado sin decir. Estoy embarazada, murmuró Katarina. Las palabras apenas audibles, pero que resonaron en el refugio como campanas de catedral. Klaus sintió que el tiempo se detenía completamente. Durante un momento que pareció durar una eternidad, no pudo procesar la información. Después, una alegría tan pura que dolía físicamente se extendió por su pecho como sol de primavera derritiendo nieve de invierno. ¿Estás segura?, susurró, su voz quebrándose en las palabras más importantes que había pronunciado jamás. Han pasado 2 meses desde mi último, desde que debería haber... Katarina no pudo terminar la frase, pero Klaus entendió perfectamente. La abrazó entonces, sintiendo que sostenía no solo a la mujer que amaba, sino también a su futuro hecho carne, a la prueba viviente de que el amor podía crear vida incluso en medio de tanta muerte. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Katarina contra su pecho, su voz mezclando alegría y terror en partes iguales. Vamos a encontrar una manera, respondió Klaus con una determinación que no sabía que poseía. Si los gobiernos pueden encontrar maneras de cooperar en secreto, nosotros podemos encontrar una manera de crear una familia.
Esa noche, desarrollaron planes que eran parte estrategia militar y parte sueños de padres primerizos. Klaus hablaría con Müller sobre la posibilidad de arreglar una transferencia o una deserción oficialmente sancionada. Katarina exploraría opciones similares con sus nuevos contactos en la cadena de comando soviética. Pero el cuarto plot twist vino en la forma de noticias que cambiaron toda la dinámica de su situación. La guerra estaba terminando. Las fuerzas alemanas habían comenzado una retirada masiva del frente oriental, y aunque las batallas continuarían durante meses, era claro que el final estaba a la vista. Los contactos de Müller le habían informado que había negociaciones secretas en progreso y que soldados como Klaus serían necesarios para facilitar la transición. De guerra a paz en su sector. Lo que esto significa, le explicó Müller durante una reunión nocturna, es que tu misión se ha vuelto aún más importante. Necesitamos establecer canales de comunicación que puedan sobrevivir el final oficial de las hostilidades. Klaus procesó esta información con una mezcla de alivio y nueva aprensión. El final de la guerra significaba la posibilidad de un futuro real con Katarina, pero también significaba incertidumbre sobre cómo ese futuro podría tomar forma. ¿Y después?, preguntó. ¿Cuando la guerra termine oficialmente? Müller sonrió con esa expresión que Klaus había aprendido a asociar con noticias inesperadamente buenas. Después, soldado, tendrás opciones que la mayoría de los hombres en tu posición no tendrán. Tu trabajo en establecer estos contactos te ha hecho valioso para las fuerzas de ocupación que vendrán después. Podrías quedarte como intérprete, como enlace civil, como parte del aparato de reconstrucción. Esa noche, Klaus compartió estas noticias con Katarina, Friedrich, Julia, Mikhail, Otto y los otros miembros de su red en expansión. La pequeña habitación en la casa abandonada se había convertido en el centro de operaciones no oficial para su grupo, decorada ahora con mapas, listas de contactos y planes para proyectos de reconstrucción postguerra. «Entonces, realmente va a suceder», murmuró Julia, tocando su vientre donde había comenzado a mostrar los primeros signos del embarazo. «Vamos a sobrevivir a esto». Friedrich levantó la botella de vodka que Mikhail había traído para celebrar. «No solo vamos a sobrevivir», dijo, «vamos a construir algo hermoso de las cenizas». Los meses que siguieron fueron una mezcla de anticipación y actividad frenética. La red que habían establecido se expandió para incluir civiles de pueblos cercanos, soldados de otras unidades, incluso algunos oficiales de rango medio que habían llegado a conclusiones similares sobre el valor de la cooperación por encima del conflicto. Klaus y Katarina se las arreglaron para verse con más frecuencia, sus encuentros ahora oficialmente sancionados como reuniones de enlace militar. Vieron crecer el vientre de Katarina, sintieron las primeras patadas del bebé, planearon nombres y discutieron en qué idioma le hablarían primero. «Será un ciudadano del mundo», dijo Katarina una tarde mientras Klaus sentía al bebé moverse bajo su palma. «Ruso por parte de madre, alemán por parte de padre, pero nacido en un momento cuando esas diferencias finalmente dejaron de importar tanto». «¿Un niño o una niña?», preguntó Klaus, aunque habían tenido esta conversación docenas de veces. «Una niña», respondió Katarina con miedo dentro. Esa certeza misteriosa que a veces tienen las madres. Una niña que crecerá sabiendo que el amor puede florecer incluso en los lugares más imposibles. La guerra terminó oficialmente en mayo de 1945, pero para Klaus y Katarina había terminado meses antes, reemplazada por algo más parecido a una colaboración internacional compleja pero esperanzadora. Su hija, Elena, nació en julio, en un hospital que había sido reconstruido por soldados de Mindesintsten. Ambos bandos trabajando juntos,
Friedrich sirvió como abuelo simbólico, Julia como madrina no oficial, Mikhail y Otto como tíos adoptivos que competían por quién podía hacer reír más al bebé. Pero el quinto y último plot twist vino cuando Elena tenía 3 meses. Un día, Klaus recibió una visita de un oficial superior que no había visto antes. Un hombre mayor con uniforme civil que se presentó como representante de Mindus Interse, una nueva organización internacional que se estaba formando para prevenir futuros conflictos globales. Señor Hoffman, dijo el oficial, su trabajo durante los últimos años de la guerra ha llamado la atención de personas muy importantes. Hay una posición disponible en lo que eventualmente se convertirá en las Naciones Unidas, trabajando en programas de reconciliación post-conflicto. Klaus miró a Katarina, quien sostenía a Elena mientras escuchaba esta conversación que podría cambiar sus vidas una vez más. ¿Dónde?, preguntó Katarina. Nueva York inicialmente, respondió el oficial, pero viajarían a cualquier lugar donde haya conflictos que necesiten mediación. Su experiencia única en establecer cooperación entre enemigos es exactamente lo que necesitamos. Klaus sintió que estaba viviendo en un sueño. De soldado a traidor, a agente secreto, a padre, a diplomático internacional. Su vida había tomado giros que nunca hubiera podido imaginar. ¿Los dos?, preguntó. ¿Katarina también? Especialmente la comandante Volkov, sonrió el oficial. Su trabajo en establecer redes de cooperación civil ha sido aún más impresionante que el suyo. Necesitamos parejas como ustedes, personas que entiendan que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino la presencia activa de entendimiento. 6 meses después, Klaus, Katarina y Elena se encontraron en un barco cruzando el Atlántico hacia una nueva vida que prometía aventuras que ni siquiera podían imaginar. En la cubierta, mientras Elena dormía en los brazos de Katarina y Klaus, escribía en el diario que había comenzado a llevar sobre sus experiencias, pensó en el camino extraordinario que los había llevado a ese momento. Friedrich había decidido quedarse en Europa para ayudar con los esfuerzos de reconstrucción, pero había prometido visitarlos en América. Julia había aceptado una posición en el nuevo gobierno soviético, trabajando en programas de reconciliación con familias separadas por la guerra. Mikhail había regresado a su pueblo natal para reconstruir la escuela donde esperaba enseñar a una nueva generación sobre cooperación internacional. Otto había aceptado una beca para estudiar en Oxford, donde planeaba escribir libros sobre la psicología de la paz. ¿En qué estás pensando?, preguntó Katarina, notando la expresión contemplativa de Klaus mientras miraba el océano. En que comenzamos como enemigos que compartieron una canción en las ruinas de una capilla, respondió Klaus. Y terminamos como una familia navegando hacia un futuro que construiremos juntos. Elena se despertó en ese momento, abriendo esos ojos que habían heredado el azul de su padre y la profundidad de su madre. Miró alrededor con esa curiosidad serena de los bebés que han nacido amados, como si supiera instintivamente que el mundo que la esperaba sería un lugar donde el amor verdadero siempre encuentra una manera de manifestarse. ¿Sabes lo que es lo más extraordinario de todo?, murmuró Katarina mientras acomodaba a Elena para que pudiera ver mejor el océano. No es que nos enamoramos a pesar de la guerra. Es que encontramos una manera de convertir nuestro amor en algo que ayudó a terminarla. Klaus asintió, pensando en todas las vidas que habían sido tocadas por su red de cooperación, todos los soldados que habían elegido la humanidad por encima del odio, todas las familias que habían sido reunidas por su trabajo clandestino. El amor, dijo,
recordando las palabras que Catarina le había dicho esa primera noche en el Cientos Datos. Refugio siempre encuentra una manera. Y mientras su barco navegaba hacia el horizonte donde el sol pintaba el cielo con colores que no tenían nombres en ningún idioma humano, Klaus y Catarina sabían que su historia había sido solo el comienzo. Elena crecería en un mundo donde trabajarían cada día para asegurar que el amor, la cooperación y el entendimiento fueran más poderosos que el miedo, el odio y la división. Años después, cuando Elena fuera lo suficientemente mayor para entender, le contarían la historia de cómo dos enemigos se convirtieron en amantes, cómo dos amantes se convirtieron en diplomáticos, y cómo dos corazones encontraron una manera de cambiar un pequeño pedazo del mundo simplemente eligiendo amar en lugar de odiar. Porque al final, querida amiga que has caminado conmigo por esta historia de amor que desafió todas las probabilidades, esa es la verdad más profunda que Klaus y Catarina aprendieron. Que no importa cuán oscuro parezca el mundo, cuán imposibles parezcan las circunstancias, o cuán divididos estemos por fronteras que otros han dibujado, el amor siempre encuentra una manera de construir puentes donde otros ven solo abismos. Su amor no terminó la guerra mundial, pero terminó su pequeña guerra personal, y esa victoria personal se convirtió en semillas de paz que plantaron en cada vida que tocaron. Elena creció para convertirse en mediadora internacional, llevando las lecciones que aprendió de sus padres a conflictos en todo el mundo. Friedrich vivió para ver a sus propias nietas crecer en un mundo más pacífico. Julia encontró a su hijo Pavel y lo vio convertirse en músico, componiendo sinfonías que celebraban la cooperación internacional. Y cada año, el 15 de diciembre, el aniversario de su primer encuentro en las ruinas de la capilla, Klaus y Catarina regresaban a Europa para visitar ese lugar sagrado donde el amor había elegido florecer contra todas las probabilidades. Llevaban flores silvestres, cantaban las canciones que habían compartido en esas primeras noches de descubrimiento mutuo y recordaban que incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, dos corazones pueden encontrarse y decidir que el amor es más poderoso que cualquier fuerza que trate de separarlos. Ahora que hemos compartido este viaje extraordinario, que hemos visto cómo el amor verdadero puede transformar no solo dos vidas, sino redes enteras de relaciones humanas, imagina qué otras historias de resistencia silenciosa y belleza inesperada están esperando a ser descubiertas en tu propia vida. Suscríbete para acompañarme en más aventuras del corazón que nos recuerdan que, incluso en los tiempos más difíciles, elegir amar es siempre un acto revolucionario. Comparte esta historia con esa amiga que necesita recordar que los milagros suceden cuando nos atrevemos a ver humanidad donde otros ven solo diferencias, y cuéntame en los comentarios ¿qué fronteras en tu propia vida están esperando ser transformadas en puentes por el poder del amor verdadero? Tu historia de conexión auténtica también importa y está esperando el momento perfecto para cambiar el mundo, un corazón a la vez.